con la primera conferencia del profesor José Barbosa Corbacho. No vamos a hablar de su currículum porque ya lo dijimos ayer por la tarde, o si alguien no estaba ayer por la tarde, recordarles que él es el rector de la Universidad Técnica Particular de Loja en Ecuador. Es una de las 3 universidades que como institución de Cristo Redentor, misioneros y misioneras silentes, dirigimos en Ecuador. Una en Santo Domingo, otra en Ibarra y esta de Loja, que es la primera universidad, perdón, casi más que presentar a él, presenta la universidad, pero es la primera universidad latinoamericana como universidad a distancia. Hay también universidad presencial, tienen alumnos presenciales, pero es pionera en toda Latinoamérica como universidad a distancia. Incluso es una universidad que tiene centro, lógicamente, como universidad a distancia en todo Ecuador, pero hay 3 centros internacionales, Nueva York, Roma y en España. Tenemos la dicha de que desde hace muchos años, no recuerdo, pero comienzo de los 90, ¿no? Por lo menos que el centro de España, en Madrid, ha ido graduando a muchos estudiantes, personas emigrantes que llegaron a España y han vuelto a su país con unos estudios realizados, ¿no? Es decir, la universidad como, por supuesto, alma mater de la sabiduría, pero también como promoción social de todos los estudiantes. Bueno, también se comentó ayer que es doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid con una tesis sobre Antonio Machado. Su conferencia, a la que después habrá un coloquio, se titula Importancia de las humanidades en la formación. Bueno, muy bien, muchas gracias, ¿no? Ayer, en efecto, estuvimos en la mesa redonda, pero también hay algo que es importante que creo que considerar, y es la importancia de las humanidades. Pero, naturalmente, si queremos saber la importancia de las humanidades, tenemos, en primer lugar, que tener en cuenta por lo menos esta premisa, y es el hecho de que somos nosotros quienes hacemos valiosas las cosas y no son las cosas quienes nos hacen valiosos a nosotros. Y esto es algo que prácticamente ya está en la sociedad y está también en la inteligencia y en la voluntad de muchas personas. El hecho de querer poseer, ¿no?, algo de fuera y naturalmente tenemos que darnos cuenta de una cosa, y es que los seres humanos siempre son el final de cualquier actividad que se haga en cualquier profesión y en todo lo que hagamos repercute en otro ser humano. Porque el hecho precisamente de tener valor, que pueden ser positivos o negativos, ¿no? Porque al fin y al cabo, el valor, digamos que es algo que vale en la medida en que yo le doy esa valoración. Y por lo tanto es una cuestión que para unas personas valen una cosa y para otras otra cosa. Pero esos valores tienen una jerarquía, hay una gradación, ¿no?, en eso. Teniendo en cuenta simplemente una cosa, y es que yo digo que los valores son como la bolsa de Nueva York. Tú lo compras por lo que cree que vales y luego, con el paso del tiempo, nos damos cuenta si es una burbuja o no, si es valor verdaderamente real o no. Y entonces pagamos las consecuencias de aquellos valores que vivimos que no son verdaderamente valores, sino que realmente se interpreta, se vende, se propagan, pero, digamos, no son los valores y por lo tanto le pasa lo de las burbujas que se desinflan. Dentro no hay nada, hay aire. El itinerario que vamos a hablar es primero que qué es la formación humana.
Y tenemos que decir en primer lugar una cosa, y es que la educación es un modo peculiar de comunicación, ¿no? Y como tal, como todos los actos, tiene que tener unidad, dirección y sentido. Por lo tanto, ya sabemos, hay que programar muchas cosas, pero también tenemos que tener en cuenta que esta unidad, esta dirección y este sentido, fíjense que son también las propiedades del vector, que tiene un origen, que tiene una dirección, ¿no? Pero que esa dirección tiene sentido. Y tiene sentido quiere decir no es lo mismo poner la flecha hacia arriba que hacia abajo. Y por eso ayer estábamos hablando precisamente también de cómo se conoce, pero la cuestión está en que antes de que yo pueda decir una palabra, tengo que tener una idea que hace que la palabra surja. Por lo tanto, el hecho de decir que el lenguaje es de una manera totalmente natural no puede ser verdad. Lo que es verdad es que hay una inspiración. Y ese término existe, pero no hay inspiración que no tenga aspiración. Yo no puedo inspirarme si no tengo una aspiración, porque no busco nada. Y eso es lo principal y el origen de cualquier palabra, de cualquier emprendimiento, de cualquier acto. Realmente empieza precisamente por algo que yo percibo que tengo la necesidad de expresar, o sea, que entra en mí y yo lo tengo que expresar. Y entonces, naturalmente, con respecto a esto, hay que tener en cuenta eso que pone la lámina, ¿no? O sea, tiene que ser enriquecedor lo que voy a hacer, porque el ser humano tiene siempre una aspiración. Yo diría que somos los eternos inconformes, porque nunca nos satisface nada del todo en el ámbito de este mundo, ¿no? No nos satisface nada del todo. Siempre decimos, todavía se puede hacer mejor, ¿no? Y entonces, el mayor bien será eso, el mayor bien posible para el mayor número de personas, ¿no? Ahora quiero ver simplemente, esto es del diccionario. Yo acudo al diccionario varias veces, ¿no?, de la Real Academia Española para ver las definiciones, cómo están en el sentido. Y veo que en la página web de la Real Academia Española aparecen, y entonces la última vez que vine aquí dije, voy a ver cómo está el diccionario, a ver si el orden tienen el mismo. Cuando yo había hecho esta lámina, tenía eso es, porque señalar viene del latín, pues eso, indicar, señalar, ¿no? Pero sin embargo, fíjense que la cuarta acepción de aquí, que ahora está la primera: instruir, adoctrinar, amaestrar con reglas y preceptos. Y entonces yo creo que si ha pasado a la primera acepción, hay algo que está pasando en este ámbito, que es precisamente un direccionismo y una instrucción, en la cual prácticamente se convierte en totalitaria para seguir esas reglas y preceptos. Por lo tanto, a mí eso ya es una cosa que me llama la atención, ¿no? El hecho de haber pasado a primer lugar. Si alguien busca, yo creo que es interesante, ¿no?, poder saber y ver cómo hay acepciones que empiezan a tener mayor poder, ¿no?, en el ámbito, casi como en los rankings, ¿no? Por lo tanto, también hablamos de educación, hablamos de enseñar. El término enseñanza, aprendizaje es un término común, ¿no? Y sin embargo, la acepción cambia a reglas y preceptos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que también educar es de criar, alimentar, nutrir, y que significa también sacar afuera, exducere, ¿no? Pero Platón se dedicaba simplemente
destacaba esto, ¿no? Proceso de perfeccionamiento y embellecimiento del cuerpo y del alma. Ya está empezando a decir algo más, ¿no? de el sentido corporal. Y por lo tanto, lo que genera, ya que viven en polis, pues la formación del ciudadano, el hombre virtuoso y la preparación también ya para una profesión. Y son elementos que ponía. Pero como todo acto debe tener unidad, dirección y sentido, yo digo que hay unos direccionales. Estas son las propiedades trascendentales del ser, que yo lo entiendo como direccionales. ¿Por qué? Porque es algo con todo lo que hemos nacido. O sea, tenemos una serie de capacidades, entre ellas tenemos la capacidad, en primer lugar, de dar unidad a nuestra vida. Porque lo más importante para cualquier cosa es decir que lo que nosotros tenemos que vivir tiene que unirse y tiene que tener una dirección. Lo que he dicho del vector. Y esa dirección no es que yo, es decir, como decíamos de los sentidos, no es que los sentidos son los que van a dar los contenidos del conocimiento, sino que el conocimiento, esa aspiración y esa inspiración y aspiración, o sea, realmente se convierte en el inicio de lo que se llama iniciativa. Una iniciativa que hace que los sentidos y que mi capacidad de comunicar empiece a tener una dirección determinada, que es que yo hay dones que he recibido y que los tengo que perfeccionar. Porque me llegan, yo diría, vamos a decir, entre comillas, sin contenido, ¿no? Sino solamente con algo que se explicaba bien ayer, que yo creo que es muy, muy explicativo. Y es el hecho de que tengo unas capacidades ya adquiridas y en el momento en que empiezo a actuar, empiezan a conformarse y cada vez, cada uno, sea como sea, porque la comunicación, si yo tengo algo que comunicar, ya sabemos que no es solo la vista, no es solo por la voz. Porque si pierdo la voz, empiezo a utilizar mis dedos y luego empiezo a generar otras cosas que realmente hagan posible que mi mensaje quede, vamos a decir, para poderse leer o para poderlo escuchar, ¿no? En otro momento, que al fin y al cabo son los libros. La escritura es realmente algo para decir, ya no solo soy capaz de comunicar con la voz, porque esto es también voz. Y además voz que permanece. Por lo tanto, este es un acto creador. Por lo tanto, es el inicio de algo. Pero ese algo, yo diría, tiene que tener unas características. Yo le digo que me perdone, yo diría, todos los que son de la Fundación Fernando Rielo, y eso, que la cuestión es de que este es el control de calidad de los actos. Es la verdad, la bondad y la hermosura. Y eso es realmente el hecho de decir, ¿cómo sé que algo es verdad? Mire usted, si es bueno y hermoso, es más verdad que si no lo es. Y cuando digo, ¿y cómo sé entonces que esto es bondad? Pues cuando sea hermoso y además sea verdad. Porque la verdad siempre es la mayor perfección posible. No es un sentido de decir, es todo aquello que es más fructífero, es todo aquello que me construye, que cada vez y construye a los demás, ¿no? Y lo mismo pasa con la hermosura. Hay hermosuras que son terribles, porque ni tienen verdad ni tienen bondad.
Por eso cuando alguien dice, te voy a decir una verdad, yo recuerdo que Fernando Rielo decía una cosa, dice, ya va a decir una barbaridad. Y le decimos a eso, esto es verdad. Digo, pues es verdad, pero yo no puedo decir, podríamos decir, es verdad que algo ha pasado, pero yo no puedo decir que la persona es eso. Yo no puedo decir, porque la definición de cualquier cosa es por potenciación, y la definición del ser humano también es por potenciación. Y eso lo dice Fernando Rielo. ¿Y por qué por potenciación? Porque es todas las capacidades que he recibido y que puedo desarrollar. Por lo tanto, uno dice, oiga, por Dios, ¿esto qué es? Que realmente a mí lo que me define, por eso cuando se habla en el sentido de Dios o en el sentido de sujeto absoluto, pues claro que creo eso y creo que tengo una aspiración hacia el infinito, aunque yo no soy infinito. Y eso lo sé y me voy a quedar, podríamos decir, a media. Pero yo digo, en vez de irme a la cota más baja porque es un logro que voy a lograr, que voy a alcanzar, prácticamente con poco esfuerzo, me propongo ir al Everest, que por lo menos estaré muchísimo más alto, más elevado, aunque no llegue a la cima. Aunque a esa cima se puede llegar, lo del infinito no vamos a poder llegar. Pero podríamos decir nos vamos a acercar mucho. Y eso es una cuestión de decisión. Y empezar a darnos cuenta que también tenemos direccionales externos, ¿no? Que son las leyes. Al fin y al cabo nosotros tenemos que cumplir una serie de cosas que es prácticamente, yo digo que esos direccionales externos son las normas, las leyes, los preceptos, ¿no? Que se ponen en unos países o que se ponen en unas culturas y que se ponen en otras. Y que el objetivo tiene que ser el hecho de decir, bueno, que la convivencia sea armoniosa. Y que esto sea no algo que limite. Yo cada vez que veo ahora leyes, códigos y cosas de esas, digo, estos son solo restrictivos. No son los que abren caminos, no son los que construyen caminos. Las leyes no son simplemente para castigar. Las leyes son precisamente un camino de creación y de promoción que en definitiva tiene que ser para el ser humano. Y si no, de otra manera, yo creo que las leyes están mal hechas. Claro que hay que, yo diría, cuidar también que hay personas que tienen, ¿no? Actos que son punibles o que son peligrosos para los demás. Y naturalmente hay que tenerlo en cuenta. Pero las leyes tienen que tener en cuenta eso. Y es el hecho de decir, es un camino. Y de hecho, además, por eso decimos las leyes. Hablamos de leyes. Le ponemos el nombre de leyes, de algo que se tiene que cumplir, que en la naturaleza es inexorable, pero es lo que hace posible la naturaleza y la vida. Por lo tanto, vamos a seguir con esa estructura. ¿Pero por qué? Porque en efecto, yo diría, el cuerpo, si se dan cuenta, y todo esto es de Fernando Rielo, ¿no? Ya que estamos en la Escuela de Humanidades, Fernando Rielo, pues el cuerpo es además la expresión en este mundo. Porque al final, si no tenemos cuerpo, si no tenemos una manera de comunicar, si no tenemos el uso incluso de la voz, de la vista, de las capacidades que tiene el cuerpo, porque nosotros hablamos con el cuerpo. Pensamos con el cuerpo y pensamos espacio-temporalmente. ¿Por qué? Pero uno dice, pero yo podría pensar sin tener cuerpo. Digo, sí, pero no podrías comunicar. Porque realmente nosotros hemos aprendido, ¿no? Precisamente a que algo que es inmaterial se manifieste desde lo material. Por eso digo, cuando yo estoy hablando, realmente lo que estoy haciendo es ruidos, pero ruidos de tal manera que realmente son capaces de conmover a alguien.
en el sentido positivo o negativo. La diferencia no son los signos o esos sonidos, porque en definitiva la cantidad de lenguajes que hay, ¿no? Los idiomas que hay, pero todos tienen la palabra amor, quiero decir, con todas las traducciones, la palabra odio, y realmente estamos comunicando cosas que son los mismos sentimientos humanos, pero el alma, y una de las cosas importantes en esto de espíritu, alma y cuerpo, es el hecho de que el cuerpo naturalmente se sujeta a las leyes de la física, en primer lugar. Pero una vez que se da la vida, empiezan o los instintos, o los estímulos, pero la cuestión está, pero también se dan el gozo, el dolor, o sea, realmente de qué manera sentimos, ¿no? Prácticamente ahí es una cuestión de decir, ahora además hay una movilidad, ¿no?, dentro del ser humano, y además tiene la capacidad de reír, llorar. O sea, hay una serie de elementos que realmente animan el cuerpo, ¿no? Pero en el ser humano, si nos quedamos en el alma, tal como lo decía Aristóteles, ¿no?, animal, ¿no?, nos quedamos cortos. Pero la cuestión está en que este alma, en primer lugar, y si lo entendemos como Aristóteles, es el que hace que el cuerpo empiece a actuar de una manera peculiar, con unos dones que los aporta precisamente ese nivel superior que es el alma con respecto al cuerpo. Y entonces toma la dirección. Dice, ¿y quién le da la dirección al alma? Realmente es el espíritu. Dice, ¿y qué es el espíritu? El alma es compleja, el cuerpo es compositivo, ¿no? Son elementos. El alma es compleja, tiene una serie de variaciones en el ámbito de la dirección que le va a dar al cuerpo, pero el espíritu es la simplicidad, y la simplicidad es la que le da la dirección. Solamente esa capacidad de poder recibir una dirección para darle a mis actos es verdaderamente impresionante, porque ilumina el alma y empieza a que el cuerpo exprese lo que ese espíritu ha recibido como dirección, y empieza la iniciativa y la libertad creadora. Empieza la iniciativa, empieza el hecho de decir, este espíritu, o sea, si tuviéramos que decir cómo es el ser humano es un espíritu psicosomatizado. Es decir, lo que nace de este origen se puede transformar en cualquier obra humana. Y por lo tanto, esa cuestión de unidad, verdad, bondad y hermosura, propiedades trascendentales del ser tradicionalmente, ¿no?, empieza a operar en cada uno de nuestros actos. ¿O no? O no, porque no hemos tomado esa dirección. Porque, en definitiva, una de las cosas más importantes es el hecho de que tenemos libertad. Por eso, el ser humano está dotado de facultades y lenguajes. Las facultades son las estructuras perceptivas, ¿no?, y los lenguajes comunicativos. O sea, las facultades, la estructura para percibir, ¿no?, y los lenguajes para comunicar. De cualquier manera, si se dan cuenta, cualquier persona, si tiene un accidente, no puede utilizar alguna de las cosas, de los elementos que tenemos como lenguajes para la comunicación, buscamos, aunque solo sea el parpadeo o el tocar con, ¿cómo se llama?, con los dedos, o los signos. O sea, buscamos la manera de comunicarnos.
Y en la medida en que tengamos esa capacidad de movimiento, vamos a poder comunicarnos. Porque tengo algo que decir. Por lo tanto, no es una cuestión de decir, no, sí, este es el poder del lenguaje. ¿No? El poder del lenguaje está en todo lo que nosotros tenemos. Por lo tanto, esa comunidad. ¿Y para qué estas facultades y este lenguaje? Realmente son cómo funciona esa capacidad de unión. Porque el ser humano se une permanentemente con algo o con alguien. Permanentemente. El hecho de la visión, yo me uno con aquello que estoy viendo y además hay una presencia también dentro de mí. Dentro de mí hay una presencia de cada uno de ustedes, ¿no? Y resulta que está en mí, pero no soy yo. Pero me construye mi historia, construye, e incluso cuando alguien entra dentro de mí con un mensaje, con cualquier cosa, me enriquece. Y entonces todo mi campo de conocimiento se enriquece. Y la educación tiene que ser eso, un enriquecimiento de los campos de conocimiento en los cuales estamos, yo diría, hablando. Pero esa comunicación es así. Y tiene unas funciones. La razón, yo digo, esto tiene mucho que ver y se explica mejor con la ética. Pero la cuestión está, la razón, yo con la razón tengo que distinguir los actos, tengo que distinguir el bien del mal, por ejemplo, ¿no? Eso es un ejemplo muy claro. Pero con mi deseo, porque yo puedo saber que eso está mal, pero si me conviene, puedo decir, pues con mi deseo, pues la verdad es que no lo voy a hacer. ¿Por qué? Es que yo he hecho algo malo y no quiero que esto salga, ¿no? Por lo tanto, yo no voy a hablar de la corrupción que he hecho. Pues sí, es verdad, tienes razón, lo entiendes, lo sabes, porque tenemos esa capacidad de distinguir qué es. Y uno dice, pero me puedo equivocar. Claro que te puedes equivocar, claro que nos podemos equivocar. Pero las interpretaciones a lo largo de la vida uno va a darse cuenta de que una cosa es equivocarse y otra cosa es engañar, que son dos cosas distintas, ¿no? Una tiene responsabilidad moral, la otra no. Por lo tanto, el deseo tiene que aceptar y decir, si esto es bueno, lo voy a elegir. Pero naturalmente, como tenemos una libertad, nuestra intención es la que realmente empieza ya el acto y la decisión de hacer una cosa o la otra. Y por eso, una de las cosas más importantes de estas funciones es que las personas sean capaces de vivir una libertad creadora. Porque es una libertad no solo es en dirección siempre al progreso del ser humano. Para que yo alcance una mayor verdad, una mayor bondad y una mayor hermosura. Si se dan cuenta, están unidos. Ahora, uno dice, ¿qué necesito? Bueno, yo digo otra cosa que también son simplicidades, pero ¿qué le vamos a decir? Ahí están los dones que Fernando Rielo tiene en el ámbito constitutivo y en el ámbito santificante, ¿no? En el ámbito de que he recibido una revelación que necesariamente no es de razón. O sea, quiero decir, no la deduzco de mi razonamiento. Y entonces yo digo, ¿qué es la creencia? Me voy a poner en el lado constitutivo, no en el lado santificante, en este momento. Digo, ¿qué es la creencia? Pues la creencia es al ser humano lo que la ley de gravitación universal es al cosmos. Este es un sinónimo un poquito original, ¿no? A ver, ¿sería el cosmos como es si no hubiera ley de gravitación universal?
Es una pregunta, ¿no? Y uno dice, ¿cómo se hubieran cohesionado, ¿no?, por esa ley de atracción de las masas los planetas? No existiría. ¿Sabemos qué es esa ley de gravitación universal? No. ¿Sabemos cómo actúa? No sabemos qué es. La matemática no sería la matemática si no existiera el cero y el infinito. Dicen ciencias exactas y empieza por algo que no es y por otra cosa que tampoco, o que no podemos alcanzar. Y sin embargo, qué fructífera es. Pero tiene un límite por un lado y un límite por el otro. Uno en el ámbito de lo grande, el otro en el ámbito de lo pequeño. El cero no existe. La nada no existe. Entonces digo, ¿qué es la creencia? La creencia es la posibilidad de cambiar del instinto a la razón. Y es una aspiración. O sea, tengo una inclinación y eso es lo que empieza a construir las preguntas. Y empieza la capacidad también del ser humano a decir, bueno, pues ahora voy a empezar a construir. Y voy a construir, y primero de una manera, luego de otra, ha ido evolucionando hasta decir, yo sé capaz de explicar o decir cosas sobre algo que está a millones de años luz. Oiga, ¿y usted eso lo ve? ¿Eso es por la experiencia? La primera experiencia genera las demás para seguir creando. Por eso ese progreso tiene que ir siempre en una dirección. Y además tiene que afectar a los seres humanos. Porque solo los seres humanos van a entender la ciencia, por lo menos de momento. La cuestión está en que la creencia, si no tengo esa creencia y además tengo la expectativa de llevarla, ¿no?, hacia adelante, yo diría que no seríamos capaces de salir ni siquiera de nuestra casa para llegar a otro sitio. Todo el mundo sale de un lugar para llegar a otro, aquí. ¿Por qué? No porque sabe que va a llegar, porque sabemos que hay muchas vicisitudes que podrían haberlo impedido. Pero esa cuestión, ahí no la ponemos. Yo tengo una expectativa de llegar y al mismo tiempo yo quiero llegar. Ahí está el amor. Yo tengo una expectativa, que es una esperanza. Tengo la esperanza de llegar, tengo la esperanza de llegar a esta conferencia, tengo la esperanza de, ¿no?, a estas cosas. Y eso no lo hago si no quiero. Fíjense que ahí también está, podemos decir, en nuestras manos o en nuestro amor, ¿no?, en nuestro querer. Por lo tanto, ¿qué es? Es una expresión de la libertad. Tienes la capacidad, tú tienes que elegir el camino y además lo eliges libremente, porque también puedes no hacerlo. En todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos. Porque el ser humano es esto. O sea, es esto. Bueno, es una exageración, ¿no? Pero la cuestión está en que decir, bueno, pues estas capacidades que tengo es realmente lo que tengo para construir el mundo. Bueno, Heidegger habla del mundo. Y habla del mundo no ya como las cosas, sino como el mundo que genera la inteligencia humana, que genera el ser. Y además llama al ser humano, ¿no?, el pastor del ser. Y que dice que mora en el lenguaje. Pero no solo en el lenguaje, ¿no? Cualquier lenguaje que construyamos es porque comunica. Ay, perdón, no he dicho eso.
Ahora, uno dice, ¿qué ocurre? ¿Estamos siempre sanos? ¿Por qué existe la psicología y la psiquiatría? Porque en nuestra alma, en nuestro ánimo, en nuestra psique, se pueden dar deterioros. Yo aquí voy a utilizar una expresión también en este apartado, es, dice, ¿qué puede pasar con el alma, con la psique, ¿no? Y es el hecho de decir que puede tener, yo diría, enfermedades, podríamos decir, que se reflejan desde el espíritu, o desde la psique, o desde el cuerpo. Aquella persona que tenga una dificultad para entender la creencia, para entender aquello que recibe en el espíritu, en esa parte más simple que da dirección, por las razones que sea, por una educación que no se ha tenido en la infancia, por un amor que no se ha tenido en la infancia, por cualquier agresión que se ha tenido, eso afecta al espíritu y afecta al alma y afecta al cuerpo, porque todo lo modifica, todo lo modifica. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando es del cuerpo, es algo así como decir, la metáfora es del profesor, ay, por Dios, José María López, ¿no? Sevillano. Ya se me... La cuestión está en que si yo miro el foco está iluminando. Pero si en el caso de que se haya roto un cable o algo en el interruptor, el foco no ilumina. Es una, yo diría, disfunción por una causa física. Por lo tanto, cuando se une nuevamente ese elemento, ¿no?, que es material, pues puede recuperarse. Pero es que también puede ser dentro de la misma psicología ese daño, ¿no? Entonces, la cuestión está en que el daño puede ser el mismo foco, ¿no?, que aquello que le da la luz, ¿no?, o aquello que tiene la posibilidad de hacer luz, se puede dañar el foco. Normalmente no puede ser restaurado, ¿no?, porque en ese ámbito físico, ¿no? Pero la cuestión está en que, independientemente de que haya una corriente que llega hasta ahí, es el foco el que ha perdido la capacidad de ser luz y de iluminarnos. Y otra cosa distinta es que al final es que no hay energía. De que aquello que entra no llega. Que se queda aquí, que se queda allá o que se queda más allá. Entonces uno dice, ¿entonces el foco tendría la capacidad de la luz? No. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta eso. La luz, esa luz, es algo a la que tenemos que estar continuamente recogiendo. Esa energía, que sería la energía extática, podríamos decir. Esa energía es la que nos anima y nos hace humanos. La que nos hace ser luz y la que nos hace... Pero naturalmente tengo que tener, yo diría, hay lo que se llama la psicoética, eso viene en este libro, ¿no? La Fundación Fernando Rielo hizo este libro que se llama Mis meditaciones desde el modelo genético. Y aquí, desde luego, ¿qué es lo que habla? Pues lo primero de lo que habla es de experiencia mística y lenguaje. Y lo segundo es tratamiento psicoético en la educación. Que al fin y al cabo es algo de lo que
voy a decir ahora, pero fundamentalmente es el amor, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta eso. Dice la psicoética, y esto es de este libro, ¿no? Dice, la psicoética es la ciencia que estudia las relaciones de dos campos, ¿no? La psicología y la ética. ¿Por qué? Porque van unidos, porque la expresión, podríamos decir, la expresión, la conexión que hay del espíritu con el alma y con el cuerpo, tiene que cuidar también que el cuerpo y el alma estén sanos. Si no están sanos, realmente no existe esa posibilidad de comunicación, aunque sí tenga la capacidad de recepción. O sea, yo puedo tener, es como las personas que están en coma, ¿no? O sea, tiene la capacidad de recepción en el ámbito del espíritu, no tiene el cuerpo, yo diría, preparado para expresarlo. Por lo tanto, es como si no estuviera operando, pero que está en el ámbito del espíritu porque el espíritu no es el cuerpo. Entonces, están abiertas también a la ontología homística, que es precisamente a esa energía, ¿no?, que nos está llegando. Abierto porque es la acción del sujeto absoluto. Yo le llamo ahí siempre del origen. Pero la pregunta es, dice, oiga, ¿y por qué habla usted del origen? Y yo digo, oiga, cuando usted quiere plantar un manzano, ¿de qué elige la semilla? O un naranjo, ¿no? ¿De qué elige la semilla? ¿O quiere plantar una flor, una rosa? ¿De qué elige la semilla? ¿Y qué sale? Aquello de lo que es origen. Por lo tanto, hay una transmisión en ese apartado. Podríamos decir, en la persona, esa transmisión es realmente esa presencia constitutiva que te está animando, ¿no? Que es la de tu origen. Y entonces todas las capacidades que tiene el origen te las da, no en sentido absoluto, porque no somos absolutos. Pero por lo tanto hay una comunicación entre la ética que tiene que abrirse, ¿no?, a la psicología, y ahí están esas cuestiones formales y trascendentales, ¿no? Porque la ética no nada en el vacío, no nada en el vacío, sino en una realidad que somos cada uno de nosotros, ¿no? Y por lo tanto, trascendental hacia una metaética, algo que es el origen de la ética, aquello que es, vamos a decir, originario, que empieza a fecundarse en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. O en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Depende de cómo se lo mire, ¿no?, desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo. Bueno, entonces ahí lo que tendríamos que decir es eso, ¿no? Eso también está dentro del libro, ¿no? O sea, si la psicología, ¿no?, el discurso de la ética se presenta sin la psicología, el discurso de la ética se presenta no solo irrelevante, sino además vacío, ¿no? Y lo mismo pasa, ¿no? Yo tengo que ponerme esto. No solo las motivaciones e intenciones presiden las actitudes y los juicios morales, ¿no?, y la génesis y evolución de esto, sino que también las formas normales y psicopatológicas de sentimientos específicamente éticos, como el deber, la culpabilidad, el arrepentimiento, el remordimiento, eso ya está en nuestra alma. Pero, naturalmente, la dirección, el que le da dirección es el espíritu. Entonces, ocurre una cosa, y es que realmente hemos hablado de ética sin hablar incluso de los condicionantes que tiene el ser humano. Estamos hablando mucho de ética sin tener en cuenta
que hay enfermedades que están en el cuerpo y en el alma y en el espíritu. Por lo tanto, estas son cosas que hay que tenerlas en cuenta. Y yo creo que así estamos hablando, podríamos decir ya, de cómo está constituido el ser humano, de cómo piensa, de cómo se relaciona el cuerpo con el alma y con el espíritu. Y bueno, y también es a la inversa, ¿no? Por eso la doble proyección trascendental de la ética hay que afirmarla también de la psicología. ¿Por qué? Porque en esa comunicación la psicología tiene una apertura formal a la ética, ¿no? Bueno, a la ética con toda la cuestión de bondad, hermosura, verdad, todo ese bagaje, ¿no? Y trascendental a la ontología y mística también, ¿no? Para determinar siempre eso, origen y fin, ¿no? Tenemos un origen y tenemos un destino. Siempre con cualquier acto humano. Por lo tanto, dice, la trascendentalidad ontológica de la ética y de la psicología exige una definición del hombre que incluya sus dos límites irreductibles, ¿no? Apertura, ¿no?, a la ética, apertura a la ontología o mística, por eso, ¿no? Porque corresponden a determinar el origen y el fin del acto humano. El origen podemos conocerlo, ¿no? El fin es una cuestión también de esa inspiración y aspiración. Bueno, ahí hablo de la energía estática del espíritu proyectada a la inteligencia, que es la creencia, ¿no? Por eso la creencia es fundamental. Y si alguien dice que no cree, yo le digo, se le puede poner muchos ejemplos, ¿no? Porque nosotros iniciamos siempre un camino para ir a otro lugar, tenemos esperanzas, tenemos expectativas. Mejor dicho, no actuamos si no queremos, no deseamos si no queremos y no pensamos si no queremos. La cuestión está en ese apartado. Al fin y al cabo, la creencia, el saber que voy a llegar es lo que me pone en movimiento, o por lo menos que puedo llegar, aunque no tenga la seguridad de que vaya a llegar. Pero tengo que emprender el camino. Y además somos, yo diría, no voy a decir eternos, porque eso ya es un nombre demasiado, pero permanentemente estamos viendo nuestras limitaciones, cuando realmente lo que tenemos que mirar son nuestros dones. Y esto es lo más importante para la educación. Yo tengo que descubrir los dones, las capacidades, aquellas cosas que más valiosas tienen las personas. Si no lo hago, realmente estoy mirando simplemente la estandarización de los programas de estudio, que es, al fin y al cabo, yo creo que es una cosa que podríamos decir que nos tratan como las especificaciones que tiene un televisor o una lavadora. Tiene que tener estas características, tiene que tener esto, tiene que pasar por aquí, tiene que hacer tal, y al final nos preparamos simplemente para un trabajo operativo y no para vivir humanamente cualquier profesión. Así que yo lo que digo en la universidad es, oiga, yo no vengo aquí para que ustedes sean profesionales, sino para que sí que sean profesionales, pero que aporten lo mejor de ustedes mismos. Tus características, tus valores, y que seamos capaces de descubrirlos, claro. Porque si
realmente solo me quedo en el hecho de esa educación, resulta que estoy formando más que nada una máquina para trabajar en una empresa, o para conseguir dinero, o para conseguir lo que sea. Y eso son cosas distintas. Porque lo que podemos que aportar es nuestra singularidad, ¿no? La singularidad que realmente está en que la inspiración que tenemos cada uno de nosotros es, yo diría, a ver, es lo mismo, pero es distinta, porque es peculiar para cada uno de nosotros. Yo llamo a cada uno según su nombre, como el pastor, ¿no? A las ovejas las conoce por su nombre. Entonces, ese tipo de cosas es lo que tendríamos que saber, entender, mirar, investigar y cuidar, ¿no? Bueno, ahí está, por ejemplo, 2 puntos del modelo pedagógico de la UTPL, ¿no? Si se dan cuenta, está basada en el pensamiento de Fernando Rielo, en el ámbito de la metafísica y en el ámbito de educación del culto, del éxtasis, de cómo salir de sí mismo para llegar al otro, ¿no? Porque al fin y al cabo eso es lo más hermoso de la vida. Y es que realmente nos construyamos los unos a los otros, ¿no? Por lo tanto, consiste en educar la capacidad extática del hombre, ¿no? La capacidad de salir de sí para ir a los demás. Y para que lo haga creativamente, ¿no? Por lo tanto, lo que se requiere también es el culto dúlico. ¿Y qué significa el culto dúlico? Es un trato de veneración. Tenemos que venerar a los otros seres humanos, ¿no? Tenemos que considerarlo como lo más elevado. Porque si yo no lo considero como más elevado, ¿cómo quiero yo educarlo? ¿A dónde lo quiero llevar? Sino realmente a que alcance la máxima potencialidad de lo que tiene como don y como propiedades, ¿no? Por lo tanto, ese culto, ¿no? Viene prácticamente también del ámbito de la teología, ¿no? El culto dúlico. Pero la cuestión está, si pensamos en ese sentido de considerarlo dioses, yo digo, a ver, estamos hablando de Dios, estamos hablando de... Y dice, ¿y si yo no creo? Pero ¿qué es lo más hermoso en lo que crees? ¿Qué crees que es lo más hermoso en tu vida? ¿Te parece la justicia? Dedícate a la justicia. ¿Te parece la solidaridad? Dedícate al campo de la solidaridad, a lo más hermoso, a lo más grande que seas capaz de concebir. ¿Por qué no tenemos vocación simplemente que sea mediocre? La mediocridad, yo creo que la tenemos que... Eso sí que tenemos que odiar, la mediocridad, ¿no? El hecho de decir, no, mi aspiración se queda aquí porque no puedo más. ¿Cómo que no puedes más? Todos podemos más. Todos podemos más. Y realmente es lo que tenemos que estar proponiendo a las personas, ¿no? Por lo tanto, además se dice, ¿cómo hay que progresar? ¿Cómo termina ahí? Con sentido de perfección. ¿Voy a llegar a la perfección? No, la perfección le corresponde al sujeto absoluto. Pero he avanzado, estoy más elevado, más alto, más alto. Es una tendencia. La tendencia que tiene el ser humano es esa de ser más cada día. Y lo peor de todo que lo ponemos también para tener más cada día. ¿No? Y realmente eso no es lo que nos construye, ¿no? Ni la que nos hace valiosos. Bueno, una pausa. O hay que terminar. Vamos a ver. Esta es la Universidad Técnica Particular de Loja, ¿no? Esta es una vista, ¿no? Del campus en el central, ¿no?
ahí está donde están las oficinas, ¿no? Si se dan cuenta, hay dimensiones estéticas, ¿no? O por lo menos eso se busca, ¿no? Ahí está la historia podríamos decir, del trabajo humano, ¿no? El desarrollo, el encuentro de las culturas. Este es un edificio que simplemente se ha inaugurado en mayo, pero que tiene una vocación. Es un edificio que tiene 6.000 metros, pero su vocación es generar desarrollos nuevos, ¿no? Innovación, y con productos que sean de exportación, porque Ecuador tiene, una moneda que es el dólar y tiene muy poca producción, o sea, no tiene industria prácticamente. Entonces estamos esperando e invitando a las empresas para que vayan a este lugar y que se pueda construir algo y aquí hablamos de dólares también, ¿no? Para que lleguen dólares al Ecuador, porque el Ecuador no fabrica dólares, ni lleva, ¿no? Por lo tanto, bueno, eso es otra vista de ese lugar. Este es un chico que ya siendo estudiante hizo una mano que se llamaba Mano Esperanza y le dieron un premio a nivel mundial en Polonia, ¿no? Fue invitado a Polonia precisamente por hacer una mano robótica económica. Empezó ya con 3D, ¿no? O sea, con la impresora 3D construyó todas las piezas. Él estaba con una chica también, ¿no? Fueron alumnos, empezaron con su trabajo como alumnos, sí. Y vale para una persona y se la adapta. Y ahora mismo está adaptando para alguien que toca el violín, para que pueda hacerlo, y naturalmente los de arte y los de los grupos de arte están haciendo también que aprenda porque es más difícil o sea, donde sostiene que en efecto el arco, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues espero que ya termine y culmine y empiece a tocar esta niña, porque tenemos una orquesta sinfónica infanto-juvenil, ¿no? Que ya tiene 200 personas, ¿no? Entonces, bueno, esto es un sitio, estos son también cosas que hacen y que luego ponen en algunos sitios de cuestión social, que son realmente espacios de estar, con defensa, con no sé cuánto, y lo ponen en el campus de la universidad, y bueno, la gente va y se sienta ahí, entra, o sea, cuando tienen tiempos de descanso son lugares como de descanso y de relax, ¿no? Para jardines, pero económicos. O sea, económicos quiere decir que prácticamente con desechos, ¿no? De maderas esto es el campus también. Este es el centro de emprendimiento, ¿no? Prendo, ¿no? Que realmente ahí se incubó también un premio que es el premio de History Channel, ¿no? De ideas para cambiar el mundo, ¿no? El planeta. Se lo dieron también el primer premio de los que ha hecho History Channel, se lo dieron a alguien que hizo, porque prácticamente casi todas las personas que tienen emprendimiento y en algunos concursos, ¿no? Han participado, o sea, también fueron 3 chicos que también le dieron un premio nacional de innovación, ¿no? O sea, en el sentido de que fueron los más, pero todavía estaban en secundaria. Pero vinieron con nosotros, hicieron su prototipo y lo ganó a nivel nacional, ese premio de innovación. Por lo tanto, todas las personas que ganan premio de innovación en algún momento pasan por esta incubadora, ¿no? Y naturalmente está abierta para todos los estudiantes. Esto es otra vista de los aularios. Aquí es simplemente la unidad de genética, ¿no? Que también hay que estar trabajando en esos aspectos, ¿no? De la genética a la cafetería, ¿no?
Aquí esto es uno de los proyectos que tiene ya 12 años, ¿no? Y es que alumnos y profesores salen, yo diría, en dos momentos, ¿no? En uno más pequeño cuando está el periodo de la Semana Santa, y el otro es a nivel de todo el país, que se van haciendo misiones de evangelización y de ayuda, ¿no? Y socialización, ¿no? Se dan cursos también, la cuestión del trago, la cuestión de la sexualidad, de niños, jóvenes, mayores. Sí, el trago allí es la bebida, sí, sí. Allí le dicen el trago. Sí. Entonces, pero la cuestión está en que entonces se van y hacen talleres tanto con los niños como con los jóvenes. Con los jóvenes simplemente, fundamentalmente está también en la sexualidad y también en el trago, en la bebida, ¿no? O sea, la cultura de la bebida, pero sobre todo para la cuestión de la dignidad como hijos de Dios, ¿no? O sea, no hace falta que sean creyentes o no creyentes, se visitan todas las familias en los lugares en los que se van, que normalmente son los más necesitados, y se llega, si tienen enfermos se hace alguna oración, si no son religiosos o son de otra religión, simplemente se les ayuda, ¿no? Y normalmente son muy buenos, o sea, te reciben muy bien en las casas, ¿no? Y entonces todos los misioneros que salen diciendo, oye, vengo ya harto de comer, he comido en 3 casas. Porque todo el mundo quiere ofrecer algo, o sea, la gente sí es buena, ¿no? Bueno, esto es ya un poquito más que se ve algo de la parte de arriba, ¿no? Que es donde están los laboratorios, y esto es un atardecer, ¿no? En la universidad, ¿no? Donde tenemos realmente como lema ese, bueno, cuando hablamos de valores o lo que sea, siempre dice, soy más solidario, soy más universitario, soy más investigador, soy más... Y hay una serie de más, ¿no? En los que se utilizan y que lo usamos también para todo el trabajo con lo del terremoto que hubo en Ecuador, ¿no? Y que destruyó algunas ciudades de la costa, ¿no? Donde también tuvimos nuestras intervenciones a nivel psicológico, a nivel técnico, ¿no? Y a nivel de análisis también de las estructuras que se... O sea, realmente era todo eso. Y además, la primera semana, todas las comunicaciones, o sea, realmente los de Prendo, ¿no? Se fueron hacia allá y fueron los primeros que todas las comunicaciones de la primera semana se hicieron con los aparatos que teníamos en el centro de emprendimiento, ¿no? Que se fueron, que ahí fue el gran amigo también de Fernando, ¿no? De Jesús de la Cueva, ¿no? Que es también un líder en eso, ¿no? Personas muy comprometidas, ¿no? Bueno, sí. ¿Dónde está situado? Al sur del país, casi en la frontera con Perú. Montaña. Estamos a 2.000 metros de altura. No es de las más altas, pero así está, ¿no? Pero es un clima, yo creo que agradable. Agradable, aunque de vez en cuando, naturalmente, en todos los climas, yo creo que dependiendo de lo que sea, hay una... O sea, todo el mundo siente calor cuando hace calor y frío cuando hace frío. Y además siempre... O sea, no, quiero decir que aunque sea allí el frío de 11 grados, pues lo sienten mucho, ¿no? En efecto, por la humedad. Bueno, ¿ya terminé? No, unos minutos. No, bueno, entonces vamos a hablar de esto, de sentido de perfección. Esto lo voy a decir muy rápido. Ahí simplemente van viendo cómo prácticamente la cuestión de la humanidad y de todo esto el mundo romano, luego la diferencia entre ciencias humanas y ciencias naturales, ¿no? Yo creo que esto, y que hay muchos humanismos, o sea, hay muchos modelos, se han presentado muchos modelos de ser humano, ¿no? Con las diferentes
expresiones, ¿no? Entonces, yo únicamente quisiera decir en esta parte es esto, y ahí están todas las humanidades, pero es que no hay nada, independientemente de las humanidades, que este humanismo considerado como sea, competencias débiles, ¿no? O competencias blandas, ¿no? Realmente yo creo que son las competencias duras, porque esa es lo más importante que tenemos que considerar. Lo otro son especificaciones técnicas, prácticamente, ¿no? Bueno, es mucha simplicidad, porque me han pedido que sea como muy sintético, ¿no? Pero la cuestión está en que ese apartado tiene que ser importante, ¿no? Y por lo tanto tiene que estar presente. Y eso es lo que digo, ¿no? Las humanidades y el futuro, yo creo que las humanidades tendrían que ser las competencias fuertes del futuro y que se base en la filosofía. Realmente, ¿por qué? Porque las especificaciones técnicas se van a automatizar. Y entonces el ser humano tendrá que empezar a decir, aquí lo que puedo aportar es lo peculiar que yo tengo. Eso también lo dije ayer. Bueno, esto es lo que dice, por ejemplo, Nietzsche, ¿no? Con respecto a las ciencias. Dice, el espíritu de la ciencia es grande en el detalle, no en el todo. La filosofía se halla en la cúspide de la ciencia, ¿no? Y toda filosofía tiene inconscientemente necesidad de atribuirle la utilidad más alta, porque va a la totalidad, a la integralidad, ¿no? De la persona. De ahí el antagonismo entre los dominios científicos y la filosofía. Bueno, eso lo tienen en Nietzsche, humano, demasiado humano, ¿no? Y además, mire el juicio sobre la lógica. Están tiranizados por la lógica, que eso es puro optimismo. Todo lo hago yo, todo lo entiendo yo, todo lo... ¿no? Bueno, ya simplemente tenía, como todo, ya esto hay algunas cosas que son prácticamente repetidas, ¿no? Dice, todo acto humano ha de tener, ¿no? Ahí él tiene que tener, tiene mucho tener. Cada estudiante es único y necesita de un cuidado personal para potenciar sus mejores características, ¿no? Aquello que tenga como don es lo que tenemos que alimentar de manera más especial, ¿no? Y con mayor cuidado, ¿no? Y solamente el privilegio de la experiencia estética, ¿no? Y ética es la que puede recuperar la cultura y potenciar la libertad creadora, ¿no? Bueno, si no, yo creo que aquí en la máquina se va a quedar la presentación, ¿no? Y ahora simplemente decir también esto, ¿no? Yo creo que casi prácticamente... Digo que es el tecnicismo en la educación, la estandarización, ¿no? Genera eso, estandarización, y el humanismo potencia la libertad creadora. Pero la libertad creadora está según una imagen, que si lo ponemos en el ámbito de la Trinidad, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno tiene un atributo. El Padre crea, el Hijo redime, y el Espíritu Santo santifica, ¿no? Cada uno son los que tienen un atributo. Y yo digo, bueno, pues esas capacidades de manera, ¿no?, mística las tenemos nosotros. Tenemos la capacidad de crear, tenemos la capacidad de redimir o de restaurar y tenemos la capacidad de buscar la perfección, o sea, de ir a más, ¿no?, en ese camino. Y por lo tanto, yo creo que es lo más importante en la educación. Lo más importante. No solo el repetir, es diferente la ¿no?, la técnica que la estética. Podríamos decir que el arte, que dicen que el futuro también está en las ya está en, ¿cómo se llaman?, las ciencias. Las artes, en las liberales, ¿no? En la industria creativa le llaman a eso, las industrias creativas. Y ahí está el turismo, está, ¿no? Por lo tanto,
Ahí tienen, ¿no? Todos son capaces de crear, redimir, salvar, santificar, justicia, ¿no? Y la metafísica genética. Si el sujeto absoluto tiene esta capacidad, nosotros también las tenemos en el ámbito místico. Ya, bueno, solamente les dejo leer, ya no voy ni a hablar yo. Y lo voy a dejar. Estas son las conclusiones realmente, ¿no? O sea, ¿cuál es la importancia? Reconocer lo trascendental de la persona, formar la libertad creadora con iniciativa, innovación, emprendimiento, educar con sentido de plenitud y no de medianía, ¿no? Promover el compromiso de las personas con la sociedad, con la naturaleza, con Dios, y buscar la verdad como sentido de perfección, ¿no? Y ya les dejo simplemente, ya saben que si quieren, esto está en la computadora y yo creo que cada cual lo puede. Y ahora solamente voy a terminar con esto. Bueno, es de Machado, dice, después de decir que soy de Machado, ¿no? Ay, Dios mío. Yo digo, eso es filosofía. Y eso es filosofía, yo diría, de la buena. Porque realmente, ¿cómo termina? Dice, tengo una pena, que casi puedo decir que yo no tengo la pena me tiene a mí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Quién es el sujeto y quién es el objeto? Tenemos que cuidar eso. Tenemos que ser sujeto de las cosas, sujeto de mi deseo, sujeto de mis aspiraciones, sujeto de... y no lo contrario, ¿no? Que todo el mundo, todo lo que tengo y todo lo demás es como cuando alguien ve un rayo en el carro, ¿no? En el coche, ¿no? Y se enfada, ¿no? Y se enfada y se pone perdido, ¿no? O sea, eufóricos le dicen allí, pero en el sentido contrario, ¿no? Pero la cuestión está en que realmente, yo digo, se puede decir cualquier cosa, ¿no? Dice, yo tengo un carro que no es, ¿no? Dice, y que se pudiera decir que el carro me tiene a mí, ¿no? Eso es, ¿no? O sea, por eso que realmente sea el humanismo el que realmente domine en nuestra vida y en nuestros actos. Así que muchísimas gracias a todos. Coloquio. Bueno, pero sí podemos tener algo de coloquio, ¿no? Bien. Gracias. Ah, sí, adelante. No es que no esté de acuerdo, es que creo que lo que sí la energía estática, es decir, la capacidad de salir. Exactamente. Yo entiendo que no es capacidad de creativa, que va creciendo. Y hemos hablado de creencia, pero hemos dejado una palabra tal que Jesús la sustenta. Si tuvierais fe, haríais lo que yo hago y aún cosas mayores. Por tanto, la creencia sí, ese don gratuito. Sí. Y también ahí yo, y si es don gratuito, ¿cómo podemos? Sí. Que comentar algo de eso. Sí, bueno, la cuestión del don gratuito es algo que, como es don gratuito, una persona podría tener, no el don de la fe, porque cuando el don de la fe se refiere al ámbito de la revelación. Y si alguien no cree en la revelación, o sea, realmente este don no lo puede poner en práctica. Es decir, pero es algo, podríamos decir, que le da... Fernando Rielo dice que en el ámbito de la creencia está, yo diría, ¿cómo se dice?
Se da lo constitutivo, pero me refiero con grado de suficiencia, nada más, ¿no? Y en el grado ya transverberativo, ¿no? O sea, santificante, lo que da es el grado de satisfacibilidad. O sea, es decir, es una elevación muchísimo más grande. Dice que la diferencia que hay entre solo la creencia y la... Y yo diría, no, pero quiero decir hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, o sea, las capacidades del ser humano antes de tener esa capacidad de creencia. O sea, el paso de la no creencia a la creencia, es que yo digo, eso le pasa lo mismo a lo que dice Heráclito, ¿no? Dice, el burro prefiere la paja al oro. Yo digo, si el burro tuviera la capacidad de poder entender a su dueño, ¿no? Y decirle, mira, elige el oro, ¿no? Que yo te voy a dar alimento fresco para toda tu vida. Pues habría dado un salto, ¿no? Si tuviera la capacidad de entender eso. Y que no que sea simplemente tirándole de la cuerda, ¿no? Por eso el burro siempre se irá por la paja, porque además la paja tiene una cosa, y es en este ejemplo, y es el hecho de decir, si el burro elige el oro, se queda en el primer momento ni con el oro ni con la paja. ¿Por qué? Porque tiene que ir, porque el oro no es alimento, sino que es el dueño el que toma el oro, lo vende y consigue el alimento. Por lo tanto, hay un momento, siempre en el momento de un don, en el cual hay una cierta incertidumbre. Y es el hecho de decir que todavía no. Y ahí es donde está también la esperanza. Que tengo que tener la esperanza de que eso va a llegar. Porque muchas veces se pierde esa esperanza, porque hay un trayecto. O sea, te puede dar el don, pero la cuestión está en que luego tienes que transformarlo. Y eso está también dentro de lo que dice Cristo, eso de que un hombre encontró un campo, ¿no? Un tesoro. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. Si se dan cuenta, ahí está hablando también de que tienes que abandonar otras cosas para elegir esta. Tienes que dejar lo otro, tienes que dejar lo anterior, que podríamos decir los instintos, tienes que dejar ese tipo de cosas para decir, ahora lo voy a asumir, pero he vendido todo. O sea, amigo mío, esto es realmente lo que a más gente yo creo que las aparta, ¿no? Que tienes que vender todo. Dice, no, es que yo quiero tener lo otro también. Y realmente por eso yo me he quedado realmente expresamente en la parte de la creencia, en lo constitutivo, no en lo santificante y no en ese don de satisfacibilidad. ¿De acuerdo? ¿No? Pero estoy totalmente convencido de lo que me dice, ¿no? Sí. Gracias. Hola. Sí. Yo quería la conferencia, bueno, he llegado un poco tarde a la intervención. Sí. Mi pregunta va un poco en relación al modelo pedagógico de la UTPL. Tu conferencia era la titulada La importancia de las humanidades en la promoción humana. Sí. Ferviente defensor del... Sí. Y en la universidad, como centro universitario, no solamente en la universidad, sino a lo largo de todo el mundo, hay que potenciar, y más en la juventud, el tema de valores. Entonces tú has hablado, cuando he llegado a la intervención, estás hablando del modelo pedagógico de la UTPL. Sí, de dos puntos, ¿no? Sí, la educación y el culto público. Sí. Entonces, tú hablas de la pedagogía, evidentemente, de un modelo pedagógico, y hablas que el fin de la pedagogía de la UTPL es potenciar esos valores. Sí. Hasta ahí, fenomenal. Yo quisiera que nos explicaras a todos, yo conozco la UTPL y hace ya unos años, evidentemente, quisiera que nos explicaras a todos cómo lleváis a cabo ese modelo pedagógico. Sí. Bueno, realmente
el modelo pedagógico, yo diría eso, el modelo pedagógico es como el destino, ¿no? O sea, es decir, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Y naturalmente uno dice, ¿hago plenamente eso? Naturalmente que es una aspiración, ¿no? Sí, sí, pero lo que quiero decirte es esto una aspiración? Naturalmente que tenemos que ir construyéndolo y viendo además de qué manera es precisamente la que tenemos que utilizar. De momento estamos en la cuestión de, yo diría, innovación en el sentido de una cosa, y es, tenemos la cátedra de emprendimiento, que se da a todos nuestros, a todos aquellos que quieran, ¿no? A todos aquellos que quieran. Estos luego pueden ser emprendedores, sí o no, pero la cuestión está en que el que quiere emprender tiene luego una dirección para poder hacer, y porque además queremos que sirvan para el desarrollo dentro del país, ¿no? Un país que no está industrializado, no tiene industria, ¿no? O tiene poca. Por lo tanto, queremos, además, con la educación a distancia, llegar a todos los rincones de tal manera que el arraigo, o sea allí también. Y por eso estamos llevando, ahora ya, que también puedan generar emprendimientos en todo lo que sea su actividad de práctica, ¿no? O sea, las actividades que tengan que hacer, los trabajos, podrían hacerlo con cátedra de emprendimiento. Es decir, usted está estudiando esta profesión, tiene algún modelo de emprendimiento que tenga que ver con su profesión, y entonces ellos pueden hacer todas sus prácticas en el ámbito de esa innovación, ¿no? O de ese construir su emprendimiento. Entonces ayudamos en esas cosas, y naturalmente ayudamos en el sentido de también darle o dotarlos de esas capacidades con las materias de... Tenemos desarrollo espiritual, ¿no? En algunos sitios. No me refería al tema del emprendimiento, me refería a cómo lleváis a cabo el potencial. Vamos a ver, yo veo que en España, por ejemplo, en la universidad, que es lo que más conozco, evidentemente, el tema de trabajar los valores no se trabaja para nada. Sí. En el modelo educativo, aquí hay docentes universitarios, no sé si o no. Yo hablo de universidad y conozco bastantes universidades y veo que falta esa formación en valores que es fundamental para el equilibrio del ser humano. A ver. Entonces, tú hablabas del modelo pedagógico de la yo lo que te preguntaba era cómo llevas a cabo, qué metodología utilizas para llevar a cabo la potencial valores. No el tema a ver, lo otro es, tenemos un departamento que se llama Misiones Universitarias, ¿no? En este hace eso que he contado anteriormente de evangelización y socialización y cultura, apoyo, ¿no? a las comunidades. Al mismo tiempo, o sea, le pedimos a todas las personas que pasan por ese desarrollo espiritual que se impliquen en, yo diría, voluntariado en los ámbitos de las necesidades que hay en su zona. Por lo tanto, le estamos pidiendo también que tenga también esa experiencia de, aunque es una materia, ¿no?, de que sean capaces de entregar algo a cambio de nada. Y estamos promoviendo también siempre eso, y es el hecho de decir, pues con la asociación de estudiantes, también todos los aspectos de ayuda, también lo canalizamos con ellos, ¿no? Y por lo tanto los estudiantes son los que al final se organizan y empiezan a hacer esos actos. Naturalmente uno dice, ¿y eso está dentro del programa? Digo, si lo pones dentro del programa, ya realmente no es libre. Lo que quiero es que las personas también libremente, lo que queremos es que libremente se unan a los aspectos de ayuda mutua en tantos lugares que hay para ayudar, ¿no? Y entonces nosotros hacemos también ferias, de tal manera que todas las personas que tienen todos los lugares que hay de servicios, hogares de niños, de ancianos, de todo este tipo de cosas, hacemos que nuestros estudiantes puedan ir a esos lugares. ¿Incluís como materia en el currículo? No, esa parte, no. Es transversal. Es transversal. Entonces yo lo que preguntaba era qué metodología utilizabais para potenciar sus valores. Sí. Más o menos. No, la promoción es la ayuda, o sea, realmente hay tres cosas que queremos alcanzar, Una es que todo el mundo tenga una experiencia de
de ayuda mutua, o sea, de ayuda voluntariamente a cambio de nada, primero. Segundo, que eso le lleve a un segundo paso, y es a una responsabilidad. O sea, yo me hago responsable de un aspecto determinado, ¿no? O sea, que yo me hago responsable, bien sea en de cualquier aspecto que pueda ser de ayuda para los demás. Quiero decir que ya estás generando algo con otros, ¿eh? Por lo tanto, es la responsabilidad ante eso. Y el tercero es precisamente lo que he dicho antes de sentido de perfección. Dice, a ver, si puedes hacer esto, lo puedes hacer mejor y puedes hacer más, debes hacerlo. Yo lo que quiero decir es lo siguiente, yo conozco bien la UTPL y conozco al alumnado. Yo cuando voy a la UTPL, que he más experiencia, como bien sabes, me he relacionado mucho con los alumnos. Y yo he observado que esos alumnos son mucho más solidarios, tolerantes, etcétera, etcétera, que los alumnos que yo tengo en España. Con lo cual yo considero que tienen mejor formación que mis alumnos. Hablo de mi universidad y de mis alumnos. Entonces, me gustaría que nos explicaras el por qué esos alumnos son bastante más, tienen bastante más formación en valores que los nuestros. A ver si podemos extrapolar lo que es lo vuestro a nosotros. El político no me sirve la respuesta política. Claro. Si vamos a la respuesta política, estamos hablando de un país con unas políticas que yo entendido, sí. Puede coincidir en cosas y en otras no, pero es un país que tiene un gobierno, por decirlo de una manera, pues un tanto pseudo-populista. Sí. Entonces no me sirve el tema, porque yo los alumnos veo y hablo con ellos como con ellos y tengo con ellos. Y tienen... Es lo que yo quería que exportaras aquí, y verás por streaming, lo está viendo mucha gente y lo verá mucha gente luego en diferido, el cómo lográis que esos alumnos tengan esa formación tan potente y tan sólida que nos dan 100 vueltas a los españoles. Sí, desde luego... Sí. Bueno. Por eso era la pregunta, era explicar el modelo pedagógico que utilizáis en la práctica. Claro. Bueno, desde luego hay una cuestión. O sea, realmente eso se basa en lo que he dicho de los practicum a distancia y de lo que le llamamos GP, gestión productiva en presencial, ¿no? GP, no, pero la cuestión está, en este modelo, la cuestión está en que todos pasan por un laboratorio, todos pasan por un lugar de emprendimiento, todos pasan por esa responsabilidad de trabajar incluso con los profesores, ¿no? Trabajan con los profesores en los proyectos de los profesores. Y naturalmente, claro, eso es lo que hace es precisamente que el primer apartado era la educación en el éxtasis. Es la capacidad de salir de sí mismo para ir a los demás. Y naturalmente, si a los demás, primero tenemos que estar también con Dios, ¿no? La cuestión está o con Dios o yo digo, porque naturalmente siempre hay muchas personas que no son creyentes, que son los que dicen, uy, entonces ¿yo qué? Dice, usted tiene una aspiración. Todos tenemos una aspiración y tenemos que aspirar a la mayor a lo mayor que sea posible. Por lo tanto, eso es lo que nosotros promovemos en las personas, ¿no? El hecho de decir, claro, dice, todos al final lo aceptan y no sé cuánto. Por favor, la universidad tiene algo así cerca de 36.000 estudiantes, ¿no? Por lo tanto, el hecho de poder llegar a todas las personas, con todos los profesores y todo lo demás, pues naturalmente hay, ¿no? Pero yo sí tengo que decir que en nuestra universidad el número de personas comprometidas, ¿no?, es un índice muchísimo más alto que el que hay en otras universidades, ¿no? Y por eso ese aspecto son de las cosas que... Sí. Sí. No. Pero la cuestión es esa, ¿no? O sea, si están trabajando con los profesores y los profesores le están dando también lo mejor de sí mismos, ellos salen bien formados y realmente muchos de ellos ya tienen publicaciones. O sea, los alumnos cuando todavía están en el grado ya tienen titulación, o sea, ya tienen participación en publicaciones en Scopus,
y algunos sale uno con una, otra con dos, otro con tres, ¿no? Pero eso es una cosa que va cada vez creciendo. Tenemos que acabar. Le damos las gracias a Pepe. La parte teórica, lógicamente, y ha habido toda una proyección acerca de lo que es esta universidad de la que es rector. Yo creo que se ha desarrollado ampliamente bajo dos aspectos que a mí concluyo para agradecerte esta conferencia. Una, todo lo que es el modelo educativo de la pedagogía en el éxtasis. Os voy a contar desde una experiencia. Hemos invitado en el transcurso de estos años en los que llevamos la dirección de esta universidad a muchos profesores de la Universidad Española, como decía ahora Fernando Saavedra. Algunos conocidos nuestros nos han dicho, pero tú no me dijiste lo que me iba a encontrar. ¿Qué se han encontrado en esa práctica de lo que es el modelo educativo de la educación en el éxtasis por parte del modelo pedagógico de Fernando Rielo? Una universidad de jóvenes, la media puede ser del profesorado, de incluso las autoridades académicas muy jóvenes, en un espíritu familiar, esa búsqueda del otro, ese abrirse totalmente al otro, ese buscar los mayores bienes, ese abrirse a la perfección. Habéis visto el lema, ser más, ¿no? Con un ambiente de familiaridad, de convivencia, de vivencia auténtica de los valores. Los valores no son aquellos que pensamos, sino aquellos que vivimos, ¿no? Que han venido encantados. Me gustaría también decirlo, recordar algo que él ha dicho. En nuestras universidades, y esto lo quiso Fernando Rielo, a nivel más alto del gobierno está misión universitaria. Misión universitaria es el apoyo espiritual, en España se diría pastoral, pero es más que solamente una actividad espiritual, social también del estudiante. Es decir, el que lleva misión universitaria está en un nivel de vicerrector y toma parte de las decisiones más importantes, académicas, formativas y personales de toda la universidad. Docente, personal y servicio, que decimos en España, el PAS de los estudiantes. Bueno, yo creo que lo hemos visto. Y a las 12 menos cuarto volvemos para empezar a las 12 de verdad. Bueno, muchísimas gracias.